manejar, ¿verdad? Ya deben de conocer las estructuras del diente, como la corona, la raíz, el esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa dental. Como les decía, mucho de lo que vamos a ver son conceptos que ustedes ya han visto en otras disciplinas, en diagnóstico seguramente y en histología, me imagino yo. La verdad es que no me recuerdo muy bien, pero por ahí es que vieron algunos de estos temas. Conceptos básicos de fisiología, como la inervación y la vascularización de los tejidos dentales, y los procesos de inflamación, entre otros, ¿verdad? Yo puse en el documento algunos otros, espero que hayan tenido la oportunidad de leer ese documento, que pues el punto era de que pudieran recordarse de algunos de estos temas. Bien, ¿y cuáles son los puntos claves del tema del día de hoy? Pues obviamente vamos a hablar de la embriología dental, de la formación del diente, específicamente de la odontogénesis y de sus fases. Vamos a hablar de la célula más importante que tiene que ver con el complejo dentino-pulpar. El complejo dentino-pulpar, obviamente vamos a hablar de la estructura, de la fisiología, de la interacción que tienen estas dos partes muy importantes que pues es lo que vamos a manejar dentro de la disciplina y cuáles son las funciones de este órgano. Vamos a hablar también de los procesos de inflamación, del desarrollo embrionario del diente y algo de la histofisiología del complejo dentino-pulpar. Eso también lo vamos a ver en el desarrollo de estas dos sesiones. Ahora, yo les voy a pedir que siempre tengan ahí en la mente, mientras estamos viendo cuáles son los conceptos y las diferentes fases del desarrollo embrionario del diente, preguntarse siempre por qué es importante conocer la odontogénesis. Es decir, qué implicación podría tener saber qué es, cómo se desarrolla el diente. Y a través de la plática del día de hoy van a ver algunos puntos importantes donde yo voy a enfatizar más por qué a nosotros nos debería interesar conocer cómo es que se desarrolla el complejo dentino-pulpar. ¿Por qué estas dos estructuras nosotros las tomamos como como una sola unidad estructural, fisiológica y funcional? Y eso es lo que ustedes tienen que encontrar, tienen que analizar después de todo lo que veamos, cuál es la implicación clínica más importante. Y esa implicación clínica nos la dice justamente la embriología. Vamos a ver así de manera muy breve y bastante amplia qué es un tratamiento endodóntico, porque ahorita pues vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con la ciencia de la endodoncia. Sin embargo, me parece importante anotar que pues, la ciencia de la endodoncia en sí es se manejan conceptos muy amplios. Sin embargo, hablando específicamente de el tratamiento específico endodóntico, lo podríamos definir de una manera muy sencilla como la remoción quirúrgica de la pulpa, la conformación biomecánica de sus conductos y la colocación de un material de relleno con el fin de devolverle al diente su función y así restaurar la salud oral del paciente. Este es un concepto, la verdad es que bastante general, ¿verdad? Porque obviamente aquí estamos hablando de la pulpa y no estamos tomando en cuenta cuál es el estado de la pulpa. Y hay algunas otras cosas que en un concepto de tratamiento endodóntico podría ser mucho más específico. Sin embargo, para temas de la clase de hoy, creo que es importante que tengan esta idea y ya más adelante y poco a poco van a ir ustedes recibiendo cada tema específico de cuanto a la terapéutica endodóntica se refiere, lo van a ir recibiendo ustedes paso por paso. Pero a mí se me hacía muy importante que ustedes vieran que el tratamiento endodóntico en sí consiste en, pues, justamente eliminar la parte de la pulpa para darle como último recurso
al diente devolverle su función, si es que la ha perdido, si hay infección, eliminar esa infección. Pero independientemente de esos temas, quiero que vean que en lo que consiste el tratamiento endodóntico es justamente separar el complejo dentino pulpar. Y lo que me lleva, o sea, esta idea anterior, me lleva entonces a decir esta cita que es, que a mí me interesa mucho que ustedes también la tengan ahí a un ladito, la tengan presente. La odontología moderna requiere de justificaciones absolutas para separar quirúrgicamente ese complejo dentino pulpar. ¿A qué me refiero yo acá? A que la odontología moderna cada vez se inclina más hacia procedimientos eh, de carácter conservadores. Es decir, que nosotros vamos a tener que velar siempre por la salud del paciente, poniendo en primer lugar sus necesidades. Por lo tanto, si hay una oportunidad de brindarle al diente o que el diente permanezca con la vitalidad pulpar, eso es lo que tenemos que buscar. Eh, antes, bueno, en algún momento posiblemente esta forma de pensar de la odontología era un poquito más drástica, por utilizar ese término, y no se consideraba que el diente, o sea, no se consideraba tan importante que el diente mantuviera esa vitalidad pulpar. Sin embargo, a través de los años, pues eso ha sido lo que se ha buscado, que el paciente mantenga por el tiempo máximo, pues la vitalidad pulpar, ¿verdad? Es decir, que seamos más conservadores en la forma en que nosotros pensamos en cuanto a hacer los tratamientos. No es un concepto nuevo, de hecho, por aquí estará uno de mis maestros cuando yo era estudiante que decía que la mejor endodoncia es la que no se hace. Eso lo decía el doctor Porres, que está por ahí presente, está con nosotros. Y en ese momento yo como estudiante decía, no le encuentro sentido yo a eso. Pero ahora, pues ya teniendo la oportunidad de tener un poquito de experiencia, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? La mejor entonces es la que no se hace. Bien, vamos a recordar entonces este término de qué es la embriología, y pues es la ciencia que estudia el desarrollo humano como un proceso continuo desde la fecundación hasta el nacimiento. Y es el desarrollo de todos los sistemas, de todos los órganos, y nosotros pues nos vamos a enfocar en una parte específica. Este es un estudio que se publica no hace mucho, donde explican estos investigadores cuál es la importancia o cuál es el fin de mantener la embriología en un currículum de la carrera de odontología. Entonces, aquí, pues, la relevancia que tiene es, bueno, hay bastantes puntos que toca este artículo científico, pero vamos a resaltar los que a mi parecer son los más importantes. Para comenzar, los detalles de la odontogénesis tienen una importancia considerable para la toma de decisiones de la odontología clínica, que eso es uno de los propósitos de esta clase, que ustedes con lo que van a recordar hoy y con las anotaciones que vamos a hablar desde el punto de vista endodóntico, tengan ustedes elementos de juicio para decidir cuándo tratar o saber cuáles son esas características que hacen a la pulpa y a la dentina tan interdependiente una de otra, ¿verdad? Está pues este otro punto de la base genética del desarrollo dental, y los defectos dentales proporcionan información para un diagnóstico efectivo, el pronóstico y la prevención de enfermedades dentales, ¿verdad? O sea, regresamos a este punto de conocer la embriología dental para darle una, un sentido al tratamiento en sí. Entonces, pues eso era lo que decía este artículo.
vamos a entrar de lleno entonces al desarrollo embrionario del diente, hablando un poquito sobre los tejidos dentarios y de dónde es que provienen, es decir, cuál es el origen embrionario, qué es lo que los constituyen. Entonces, los tejidos dentarios podríamos empezar separándolos desde dos orígenes embrionarios, el ectodermo y el ectomesénquima, que ya vamos a ir hablando o recordando más bien un poquito a poquito de dónde, cuáles son estos orígenes embrionarios, ¿verdad? Se recuerdan que tenemos tres capas embrionarias, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y este ectomesénquima es una parte especial de los procesos maxilares y mandibulares en el embrión, donde se desarrollan estas células específicas que tienen ciertas características que las hacen tener su propia clasificación. Por eso es de que las llamamos así, células del ectomesénquima. Ahora, del ectodermo, ¿qué es lo que se desarrolla de esta capa? Pues el órgano dental, que se va a convertir eventualmente en el esmalte del diente. De esa capa es que proviene el esmalte, y del ectomesénquima proviene la papila dentaria y el saco dentario. Ya vamos a ver en las etapas de la odontogénesis cuáles son específicamente estas dos partecitas. Del saco dentario, que es la parte externa del órgano del diente, se va a desarrollar a partir de los cementoblastos el cemento, que esas son las partes externas, ¿verdad? El ligamento periodontal a partir de los fibroblastos y el hueso alveolar. El hueso alveolar se va a desarrollar a partir de los osteoblastos. Todas estas son las células que están involucradas en el desarrollo tanto del tejido periodontal como del tejido dental, y pues estos ya lo manejan ustedes. Esto es algo que ya lo vieron en algún punto, y pues solo es a manera de refrescar un poquito los conocimientos. Y de la papila dentaria, atención, esto es muy importante. ¿Qué es lo que se desarrolla a partir de esta invaginación, que ya vamos a ver cómo es que se da en las fases de la odontogénesis? De la papila dentaria es donde se desarrolla la dentina y la pulpa. Es muy importante que tengamos entonces en cuenta que pues el origen embriológico de estas dos partes es el mismo, ¿verdad? Tanto de la dentina como la pulpa se originan del mismo proceso, ¿verdad? De la papila dentaria. Importantísimo que tengamos eso muy en cuenta. Entonces, hablando del desarrollo específico de los dientes, vamos a recordar cada una de las fases. Vamos a empezar diciendo que el epitelio oral es el que da la partida para el desarrollo de todas estas fases, y vamos a ver específicamente en qué parte del embrión es que se encuentra el epitelio oral. Y pues esto era lo que les decía, hay un proceso recíproco entre el ectodermo y el ectomesénquima. Inicia alrededor de la sexta semana del desarrollo embrionario y se divide en 4 etapas importantes, que eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es el estomodeo. Ese es el nombre que recibe la capa embrionaria que recubre los procesos maxilares y mandibulares. Y de aquí es donde vamos a ubicar una parte de este tubo neural. Creo que alguien está levantando la mano. Permítame. Mallory Maciel Palacios, dígame. Buenos días, doctor. Solo con una consulta. Esta Dígame. presentación nos la van a proporcionar. Sí, no tenga pena. Yo le voy a proporcionarla ahí. Bueno, no la presentación en sí, sino puedo sacar un documento en un PDF con toda la información que estamos Ah, hablando. ok. Sí, no.
por eso. Sí, porque hay unos conceptos que no los terminé de copiar. Gracias. No, ahorita, bueno, qué bueno que lo dijo. Ahorita no me interesa tanto que estén copiando porque si yo si estoy pasando las diapositivas, tengo que esperar a que todo el mundo termine de copiar, entonces nos vamos a estar aquí todo el día. No me interesa tanto eso, me interesa más que ponga atención. La verdad es de que pues son conceptos muy básicos y yo les voy a dar después la información. No tenga pena por eso. Prefiero que Gracias. pongan atención y lo que sí podría apuntar sería todas las dudas que les vayan surgiendo. Bien, entonces, pues estábamos hablando de esta parte del embrión que se llama estomodeo, que es la que da origen al epitelio oral. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que del epitelio oral es donde se desarrollan cada uno de los gérmenes? Es lo que se considera como la capa germinal del embrión. Y el estomodeo está recubierto por el ectodermo, que es lo que recubre estos procesos, ¿verdad? Que son tanto del maxilar como de la mandíbula, que va a originar los dientes, es decir, esta capa o este epitelio es el que más o menos se ubica en en toda la parte del tubo neural, es lo que llamamos la lámina dentaria. Y partiendo de esta parte es donde se van a empezar a dar cada una de las fases. Esta lámina dentaria sufre un engrosamiento y de ahí se va a desarrollar tanto los dientes primarios como los dientes permanentes. Entonces, al tejido o a la capa que da paso a o de donde se originan los dientes primarios, la llamamos lámina dentaria primaria y la lámina dentaria secundaria sería la de los dientes permanentes. Bien, vamos a hablar entonces sobre esa primera etapa, que es la de la lámina dental, que habíamos hablado, ¿verdad? Que se encuentra justamente en la parte de los procesos maxilares y que pues empieza a engrosar, se empiezan a acumular células mesenquimatosas o ectomesénquima provenientes del ectomesénquima, y son las que van a originar el germen y todas sus demás fases, ¿verdad? Vamos a ver algunas características que tiene pues el epitelio o esta lámina dental que habíamos hablado, es estimulado a través de las células que se encuentran en el ectomesénquima, que es lo que va a dar paso al órgano del esmalte, y más adelante entonces se va a formar una lámina dentaria secundaria que da origen a los hermanos. Ya en las fases de el desarrollo embrionario del diente, la odontogénesis, y después tenemos una etapa que se llama la etapa de brote. Es decir, que aquí, pues lo que pasa es de que se sigue engrosando la lámina dentaria y aquí ya podemos ver dos partes importantes o ya se diferencian de una mejor manera estas dos capas, tanto del ectodermo como del ectomesénquima, y esto se desarrolla más o menos en la 8ª semana del desarrollo embrionario y se dice se da esta como imaginación hacia el ectomesénquima, una figura, pero abajo estamos viendo este corte histológico en donde ya miramos cómo se empieza a dar la etapa esta de brote, ¿verdad? Que son estos engrosamientos que adquieren esta forma esferoidal, como lo podemos ver ahí en la figura histológica, y pues estos se van a conectar con el ectodermo por medio de un pedículo, ¿verdad? Eso es lo que logramos ver ahí, cómo es que se conectan con la lámina dentaria. Y las células del ectomesénquima se agrupan en torno a cada uno de los brotes. Ya vamos a ver específicamente cuáles son las células que se empiezan a acumular alrededor del brote, tanto internamente como externamente. Es muy importante poder diferenciar cuáles son esas células y que esas células
pues con mucho sentido vamos a ver cuáles son los tejidos que se desarrollan a partir de la ubicación de ya sea de la parte interna o de la parte externa. Gabriel, dígame. Sí, doctor, disculpe, es que fíjese que se me había cortado el internet en 2 diapositivas anteriores, en la de Stomodeo. Sí, No sé si dígame. podría retroceder esa diapositiva así rapidito solo para tomarle foto, por favor. Bien, lo voy a hacer, sin embargo, como le digo, yo les voy a pasar esta Fue, información en un fue la documento. de Stomodeo. Así no vamos a estar perdiendo mucho el tiempo. Déjenme ver solo que esté. Ahí estamos. Esta es, ¿verdad? Sí, sí, ahí estamos, doctor. Gracias. ¿Ya subo? Bien. Vamos a seguir entonces en donde estábamos. Habíamos hablado de la lámina dental, que es la primera parte, ¿verdad? Del engrosamiento de la capa del ectodermo. Y ahorita estábamos en esta parte, en esta etapa de brote, donde ya se empiezan a dar estas figuras esferoidales que están unidas a la lámina dental primaria por medio de un pedículo. Hablábamos de que se empiezan a acumular células provenientes del ectomesénquima y también pues hay que hablar que no todos los brotes aparecen en el mismo periodo. Obviamente los brotes se empiezan a dar según el tiempo que eventualmente se vaya a dar la erupción de cada uno de los dientes, ¿verdad? Y ese inicio de la formación dentaria coincide justamente con la secuencia en la que van a ir apareciendo. La tercera etapa se llama etapa de gorro o casquete, se llama así porque si miran ahí con mucha imaginación, la figura recuerda un gorrito o un casco. Y aquí ya empezamos a ver la diferenciación de cada una de las células que van a estar relacionadas con la formación específica de cada uno de los tejidos. Entonces vamos a ver que aquí, pues obviamente lo que les decía, adquiere esa forma como de gorrito y se da una condensación de tejido conectivo por debajo de cada una de estas invaginaciones, que es lo que le da la forma como de gorra, y esa invaginación es la que llamamos papila dental, ¿verdad? Esta invaginación es bien importante, la diferenciación celular que va a haber en ese lugar, porque es lo que a nosotros nos compete, ¿verdad? Ahí es donde se condensan las células del mesénquima que van a rodear tanto la parte externa como la parte interna. La parte externa es lo que vamos a llamar el saco dental y la parte interna es la papila dental. Las células que se encuentran justamente en el saco dental, que es sería la parte externa del órgano, es lo que son las células que van a dar origen al ligamento periodontal, al cemento y al hueso alveolar, y las células que se encuentran en la parte interna de la papila son las células que van a formar tanto el esmalte, la dentina, como la pulpa. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Hay un diagrama donde se puede observar, o sea, se entiende con mucha más facilidad esto que yo les decía. Como les digo, yo les voy a dar de todo esto un documento donde van a estar todas las figuras para que ustedes lo puedan ver con más tranquilidad y ya lo puedan analizar. Y finalmente tenemos esta etapa importante, que es la etapa de campana, que es donde ya va a haber una diferenciación completa de cada una de las células. Aquí dice que el gorro va creciendo y la invaginación se profundiza. Y aquí una de las características importantes que tiene la etapa de campana es que ya empezamos a ver la forma anatómica que va a tener la corona del diente. Con la acumulación
de células en la parte interna del epitelio que se llaman ameloblastos, ¿verdad? Como sabemos, como ustedes bien saben, ese término de blasto significa formación. Entonces, vamos a tener varias células de formación en esta etapa de campana. Los ameloblastos, que son los que van a formar el esmalte, los odontoblastos que van a formar la dentina, los cementoblastos que van a formar el cemento y los fibroblastos que van a formar la membrana periodontal. Eso todo también lo vamos a tener aquí detallado más adelante. El epitelio dental interno, el epitelio dental externo e interno, aquí en esta etapa se van a unir en una parte muy importante que se llama asa cervical. Ahorita en la siguiente diapositiva, ahí va a estar la figura donde ya lo vamos a poder explicar de una mejor manera. Esa unión de esa asa cervical es lo que va a desarrollar la vaina epitelial de Herbig. Es bien importante que entendamos esta parte porque ahorita estamos viendo todas estas fases que solo nos han mostrado la formación tanto de la cavidad pulpar como de la corona, pero a partir de esta parte específica de la vaina epitelial es donde se va a formar la raíz. Ahorita lo vamos a ver muchísimo más fácil. Aquí en estas figuras se explica de mejor manera. En este diagrama, pues entonces ya podemos ver esta parte de la fase de campana, de campana, donde se ejemplifica en medio la papila dental, que es lo que va a dar origen a la dentina y a la pulpa. Y si ustedes se fijan, justamente en donde se encuentra o donde se une el asa cervical, en donde se une el epitelio interno con el epitelio externo, son estas esquinitas que son lo que van a delimitar anatómicamente la unión del esmalte con el cemento. A partir de esta es la fase, esta es la parte que decía en la diapositiva anterior, que va a dar paso a la vaina epitelial, que es lo que va a formar eventualmente la raíz. Sin embargo, la raíz o esta parte anatómica no se empieza a formar hasta que la corona está completamente formada. Eso quiere decir de que las células del epitelio interno, que son los ameloblastos, tienen que terminar de formar el esmalte, que como ustedes saben, como no se vuelve a formar, una vez se termina de formar esta capa, los ameloblastos se reabsorben, ¿verdad? Los ameloblastos ya no son células que van a persistir. Las que sí van a persistir toda la vida, y ya vamos a ver la importancia que tienen en endodoncia, son los odontoblastos. Estos se encuentran justamente rodeando la papila dental y hacia la parte interna van a empezar ese depósito de dentina de la corona y que eventualmente se van a seguir hacia la parte de la vaina que va a empezar a formar la raíz del diente. Aquí quizás lo importante de mencionar es de que esta parte de la formación de la raíz no se va a completar incluso después de la erupción del diente. De hecho, ustedes van a tener algunas clases donde se va a hablar sobre las posibles terapéuticas endodónticas o los posibles tratamientos que se puede hacer cuando el diente o la corona clínica ya ha hecho erupción y la raíz del diente no ha completado su formación, es decir, no se ha formado el ápice, no se ha dado ese cierre apical y pues ahí hay varias formas de realizar el tratamiento, tanto como dependiendo del estado de la pulpa, como induciendo la formación del crecimiento y el cierre del ápice, es decir, que el organismo lo realice de una manera natural o haciendo o realizando con diferentes materiales, creando ese cierre apical. Eso ya lo van a ver más adelante. Pero aquí, pues, lo que nos interesa es poder encontrar
justo dónde es que se van a dar estos procesos. ¿Qué nos importa o qué es la parte más importante para nosotros? La parte de la papila dental, que es justamente la que va a originar al complejo dentino-pulpar, como lo habíamos visto en en el otro diagrama de flujo, ¿verdad? En este mapa conceptual que también se los voy a pasar, donde vimos que de la papila dental es donde se va a desarrollar esta estructura que es muy importante que nosotros sepamos que si embriológicamente se desarrolla del mismo lugar, tiene una importancia o una implicación clínica, ¿verdad? Hay una relación mutuamente protegida desde de la parte de la pulpa con una nutrición hacia la dentina y la dentina con una protección hacia la pulpa. Bien, vamos más o menos a la mitad. Vamos a hacer ahorita una pausa en cuanto al tema porque a mí me gusta que no estemos hablando todo el tiempo de un solo tema, sino para volver a reencauzar la atención de los que por ahí se están durmiendo. Yo en las clases a mí me gusta hablar de algunas otras cositas que no tienen nada que ver con odontología, pero sí tienen que ver con su aprendizaje. Y a mí me gusta esta frase que es de una doctora que estudia la neurociencia. Y ella menciona la importancia que es no tener miedo a cometer errores. ¿Y por qué pienso que es importante que ustedes lo sepan en endodoncia? Porque la educación tradicional que hemos recibido, pues al menos la que yo recibí, estaba muy dirigida a que tuviéramos esta idea de que si nosotros cometíamos errores, no solo éramos malos, sino que no nos íbamos a poder promover y que en la universidad llegábamos a darle al blanco. Es decir, cometer errores era algo que prácticamente a uno pues lo ponía fuera de la posibilidad de poder promoverse, ¿verdad? La educación moderna, la educación contextual, la educación que está muy de la mano con un aprendizaje significativo, es todo lo contrario. El fracaso es parte del aprendizaje, ¿verdad? Es parte del camino al éxito. El fracasar o cometer errores en el camino nos va a ayudar a enriquecernos y a volvernos buenos de los errores. Yo siempre les digo a los muchachos de mesa en los laboratorios que de los errores se aprende mucho y de los aciertos se aprende muy poco. Entonces, mi punto con esto que estoy hablando es de que, pues ustedes se van a dar cuenta que en la práctica nosotros vamos a cometer muchos errores, pero mi punto es que no sientan miedo, no sientan aversión a equivocarse. De hecho, están aquí para cometer muchos errores. Mientras más errores cometan, más rica va a ser su experiencia. No solo en el laboratorio, sino en todo, ¿verdad? Jóvenes, no tienen que tenerle miedo al fracaso. Hay un dicho que dicen, sin miedo al éxito, yo les diría sin miedo al fracaso. Es parte del camino de un aprendizaje profundo. Y para explicar mejor esta parte, yo pues quiero que vean este videito, que es muy corto, son de 3 minutitos, y ya después regresamos otra vez al tema. Hablemos del fracaso. La verdad es que quiero expresarme tan claramente al respecto que no sé ni siquiera muy bien por dónde empezar. Así que voy a empezar diciendo que el fracaso es probablemente uno de los conceptos más infravalorados y peor entendidos que yo personalmente conozco. Fracasar no es algo malo, fracasar no es negativo. Se entiende como fracaso habitualmente el no haber sido capaz de llegar a un objetivo. Pero es que si lo piensas, uno no fracasa hasta que no deja de intentarlo. Y te podrá sonar excesivamente positivista esta afirmación a lo mejor, pero es injusto, no es justo etiquetar una acción como fracaso solo porque aún no hemos conseguido llegar a donde queremos llegar. Y ya no hablo de hacer juicio sobre los resultados de los demás, hablo de hacer autocrítica, de etiquetar un resultado tuyo como fracaso.
Porque al fin y al cabo, lo que los demás piensen de ti o lo que tú pienses de los demás no tiene ninguna relevancia, pero sí es tremendamente importante lo que tú pienses de ti mismo. Porque el fracaso en sí mismo no es un todo, es una parte de un todo. Esto es como perder una batalla. Porque hayas perdido una batalla no significa que hayas perdido la guerra. Puedes haber perdido una batalla y ganar otras 10 batallas y entonces ganar la guerra. Y eso es lo que quieres, ganar la guerra. Cuando tienes un bebé y está dando sus primeros pasos, es muy habitual que se caiga. Al principio no es capaz de mantenerse en pie porque no tiene suficiente fuerza en las piernas, pero con el tiempo y con práctica va aprendiendo. Primero se pone a gatas y se levanta desde ahí, aprendiendo a equilibrarse poco a poco. Y nosotros, como padres, miramos el proceso atónitos, porque es tremendamente curioso ver a un niño aprender. Y esta es una de las partes más tristes de ser adulto, que por desgracia la mayoría dejamos de aprender. El caso es que ayudamos a nuestro crío a aprender a caminar, vamos de la mano con él y le animamos a seguir practicando hasta que por fin es capaz de caminar. Y durante todo el proceso se ha caído cientos de veces y se ha levantado otros cientos de veces. Y nosotros como padres no pensamos, mírale, se ha vuelto a caer el niño. Qué fracasado. Evidentemente este pensamiento sería completamente estúpido porque sabemos que para que un niño aprenda a caminar se tiene que caer cientos de veces. Se va a caer, se va a golpear, va a llorar, pero al final va a aprender a caminar. Y no lo criticamos de esta forma porque lo sabemos. Sabemos que tarde o temprano va a aprender a caminar. Y aquí es donde el chiste se cuenta solo. ¿Por qué a un niño le permitimos caerse cientos de veces y no somos igual de permisivos con nosotros mismos cuando somos adultos? ¿Por qué nos etiquetamos a nosotros mismos como fracasados cuando nos caemos? Seguramente te estés dando cuenta en este preciso instante de que este tipo de comportamiento no tiene ningún sentido, porque para triunfar es necesario previamente haber fracasado. Porque aunque se alineasen todos los planetas y hubieras logrado algún tipo de objetivo sin caerte ni una sola vez, créeme que los tiempos duros van a llegar. Y cuando esos tiempos duros lleguen, te vas a caer. Y si no te has caído previamente, lo vas a tener muy complicado. El problema es tu ego, que a todos nos gusta triunfar con el menor esfuerzo posible y todos nos comparamos contra los demás. Pero no nos comparamos contra las personas a las que les va peor que nosotros, no. Nos comparamos contra las personas a las que les va mejor. Y a nadie le gusta perder, porque claro, eso daña tu ego. El fracaso no es solo parte del aprendizaje, es una parte importantísima del aprendizaje. Fracasar es, en sí mismo, aprender a triunfar. Así que la próxima vez que fracases, en lugar de autocompadecerte y castigarte, por favor, date el placer de sentirte orgulloso de estar un pasito más cerca de tu objetivo. Muy bien. Espero que esas palabras les sirvan un poco, sobre todo cuando pues ya entren a los laboratorios, ¿verdad? Sin miedo al fracaso y sin miedo al éxito, jóvenes. Bien. Espero que se hayan despabilado un poquito con esta mini pausa. Vamos a seguir entonces con el tema y pues anteriormente les había mostrado el diagrama de la última fase de la odontogénesis, que era la de campana, y aquí tenemos justamente un corte histológico del esmalte, de la dentina, de la papila dental, y aquí dice pulpa dental, y aquí se dibuja una línea que ustedes pueden ver ahí, que es lo que yo les decía, que se llama, esa es la vaina epitelial, ¿verdad? Es de donde se va a desarrollar varias estructuras que tienen, pues, a nosotros nos interesa saber qué es lo que tiene que ver con la endodoncia. Una vez formada la corona y antes de la erupción del diente, como les decía, se empieza a formar la raíz. Y la raíz se forma conforme esta vaina epitelial va avanzando hacia apical, ¿verdad? Y aquí, mientras esta vaina se va avanzando, va induciendo algunas de las células importantes que habíamos hablado, los osteoblastos, que empiezan a formar hueso alveolar, los osteoblastos por fuera de la vaina, es decir, en el epitelio externo de esta estructura, los fibroblastos, que son los que sintetizan el ligamento periodontal, y los cementoblastos, que son los que forman el cemento radicular. Pues aquí, como se dan cuenta, estamos hablando de todas las estructuras que están
por fuera de la pulpa y que forman parte del periodonto. La vaina epitelial también induce a las células del ectomesénquima para que se diferencien en odontoblastos. Esto en la parte interna de la vaina epitelial, que pues obviamente ahí es donde se va a empezar a formar la pulpa, la dentina radicular y la pulpa, ¿verdad? Conforme se empieza a madurar ahí la formación de estas estructuras. Entonces, esa era la cosa la parte que me interesaba que ustedes pudieran analizar, que pudieran encontrarla bien en el diagrama, porque es lo que da paso justamente a la formación del complejo dentino-pulpar. Bien, entonces, ¿qué vamos a decir de la pulpa? Que es un tejido conectivo laxo no mineralizado, que entre su composición el 75% de ella es agua y solo el 25% del volumen es una porción orgánica que tiene 3 componentes principales. La pulpa dental se compone de células, se compone de fibras y se compone de un gel donde todo está, donde todos estos elementos se encuentran, que se llama sustancia fundamental. Y ya vamos a ver cada uno de estos componentes. Obviamente, a nosotros nos interesa mucho 2 componentes importantes de esta parte. Vamos a hablar de primero de las fibras que se encuentran en la pulpa, como en cualquier otro tejido conectivo. Y aquí tenemos 2 tipos de fibras. De primero tenemos las fibras colágenas, que pues son las que dan consistencia y resistencia a la pulpa y a cualquier otro tejido conectivo. Es el principal componente proteínico y la originan los fibroblastos, los osteoblastos, los cementoblastos y los odontoblastos. Estas células tienen capacidad de sintetizar colágena y el tipo de colágena que se encuentra en la pulpa es el tipo 1 y tipo 5, ¿verdad? Y pues aquí, obviamente en las pulpas más jóvenes hay menos fibras colágenas, es decir que mientras va madurando la pulpa se va volviendo más fibrosa. Sin importar la edad, hay más fibras colágenas en el área apical que en el área coronal. Eso es algo que también explica algunas características del proceso de instrumentación de los conductos, sobre todo cuando se está eliminando el tejido pulpar. Y por otro lado, hay fibras reticulares que, pues entre sus características, son similares a las colágenas, persisten en la encía y la pulpa dental, y tiene el tipo 3 son las que más abundan en el tejido pulpar, ¿verdad? Estos son los 2 tipos de colágenos. Hay un tercer, los tejidos conectivos tienen un tercer tipo de fibras, que son las fibras elásticas. Sin embargo, en la pulpa no se encuentran. Esas no las vamos a tomar en cuenta nosotros porque son más abundantes en el periodonto. Se encuentran en la papila interdental, se encuentran algunas en el hueso alveolar y obviamente en la membrana periodontal, pero aquí ese tipo de fibras elásticas no las vamos a encontrar en la pulpa, por lo tanto no las vamos a tomar en cuenta. Y aparte de las fibras y de las células, está este gel que tiene de nombre sustancia fundamental, que se compone de proteínas, carbohidratos y mucopolisacáridos. Tiene una consistencia como la gelatina más o menos, y lo más importante de decir de la sustancia fundamental es de que pues los nutrientes solo pueden pasar del torrente sanguíneo de la célula a través de esta. Es decir, la sustancia fundamental es como el camino de los nutrientes entre las células y entre los elementos que se encuentran ahí. Y pues, ¿qué vamos a decir de las células? ¿Qué es lo más importante? Las células de la pulpa, vamos a ver este diagramita, vamos a encontrar de primero
a los odontoblastos, que de por sí es la célula más típica de la pulpa, y esa la vamos a ver a profundidad, tanto como forma, en función, y la implicación que tienen la anatomía dentro de la formación del complejo dentino-pulpar. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión de la otra semana. Y pues el odontoblasto, ¿qué más podemos decir en este momento? Que es el tipo celular que es el más importante. Sin embargo, no es el que más abunda en la pulpa, sino lo que más abunda en la pulpa son los fibroblastos, que por ahí se puede ver en el diagrama este tipo de células. También existe en la pulpa células mesenquimatosas indiferenciadas, que son este tipo de células que, dependiendo de cuál sea la necesidad dentro de la fisiología de la pulpa, se pueden convertir en células que tengan otras funciones, ¿verdad? Macrófagos, que son células de defensa de la pulpa, y los linfocitos. Estas son las principales células de la pulpa. ¿Cuáles son las que tienen más implicación para nosotros? Pues obviamente los odontoblastos, que de ellos vamos a hablar más adelante. Ahora, aparte de las células de la pulpa y de las fibras que habíamos hablado, también en la pulpa van a haber algunas zonas histológicas, dependiendo de dónde está ubicada la capa de los odontoblastos y dónde se va formando la dentina. Las capas entonces son estas 4. La zona o estrato odontoblástico, que es la más externa de la pulpa y es la que está próxima a la predentina, y es la que, pues les decía, es una línea que está formada por una capa de odontoblastos que pues su función es empezar a formar esa dentina. Por debajo de esta capa, y así como lo pueden ver ahí en el diagrama, está la zona subodontoblastica, que es pobre en células, pero rica en fibras colágenas. Por debajo de la subodontoblastica está la zona celular, que es, pues como su nombre lo indica, es una área rica en células, principalmente fibroblastos. Y por último está la zona central de la pulpa, que esta, yo creo que no sale, no está la zona central, no se ve en este diagrama, pero estaría hacia la pulpa, y es un área que es rica en tejido conectivo, ¿verdad? Donde haya vasos y nervios, es lo que se va a encontrar en esa zona histológica, pero sí en el diagrama ya no la vemos. Bien, estas son las zonas histológicas de la pulpa. Y por último, el día de hoy vamos a hablar sobre el otro tipo de células, que es el más abundante en la pulpa, que son los fibroblastos. Hay más en la parte coronal de la pulpa, y la fibronectina, que es la proteína que producen los fibroblastos, al unirse a la colágena, forman fibras reticulares tipo 3. De esto también era lo que les había mencionado: con el envejecimiento de la pulpa, más fibras y menos células. Por eso es de que el tejido pulpar se vuelve mucho más denso, más fibroso. Y clínicamente la pulpa más fibrosa es menos capaz de autodefenderse, porque obviamente tiene menos contenido celular, menos macrófagos, menos linfocitos, menos células de defensa y más células de fibra. Entonces, por lógica, va a perder se va a limitar esa capacidad de autodefenderse, y pues son las células principales del ligamento periodontal, obviamente los fibroblastos. Esto ya hablando de la membrana periodontal por fuera de la pulpa. Bien, son las 8:30, llevamos ya 1 hora de clase, y todavía nos falta una media hora, es decir, la clase del día de hoy termina a las 9. Sin embargo, en cuanto a esta sesión sincrónica, la vamos a dejar aquí, y yo les voy a pedir, por favor, que
de aquí se vayan hacia el aula virtual. En el apartado del módulo 1, donde se encuentra el tema del día de hoy, van a encontrar un foro. En ese foro yo necesito que coloquen este es un tipo de evaluación formativa que se llama One Minute Paper, que seguramente ya lo hicieron en algún curso, y si no lo han hecho, ahí están las explicaciones de qué es lo que yo quiero que hagan en ese foro. De primero, pues quiero que pongan una parte positiva que puede ser la respuesta a una pregunta. ¿Qué es lo que en esta clase ha sido lo más importante que ustedes han aprendido o que no se recordaban y ahorita ya lo volvieron a acordarse, o que lo sabían pero no habían entendido para qué servía? Pues esa es una de las cosas que tienen que poner como la parte positiva, y obviamente algo negativo, ¿verdad? Algo que no les gustó de la clase, no les gustó que empezara con música, no les gustó, qué sé yo, que pusiera un video que no tenía nada que ver con el tema, o del tema específico, qué es lo que les ha quedado más confuso. Se llama One Minute Paper porque en teoría deberían de poder hacerlo en 1 minuto. Entonces ustedes lo van a encontrar, ustedes se salen y esperan unos 5 minutitos y ya van a encontrar ese foro. Por favor, ubiquen bien la parte donde entran al foro para escribir las preguntas y no se vayan a meter al apartado donde está para crear un nuevo tema de debate, porque pues ahí van a ver que está habilitado esa parte de crear otro tema. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que se metan al foro y que ubiquen el cuadrito de diálogo donde ya pueden ustedes escribir estas dos cositas. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Ahí, no sé si alguien tiene una duda, la puede hacer ahorita o puede aprovechar para colocarla en el foro. Yo voy a estar chequeando todas sus inquietudes que puedan colocar aquí en este lugar, y vamos a tratar de aclarar las dudas que hayan en la próxima sesión, que es la del otro miércoles. Doctor, una pregunta. Dígame, Gabriel. ¿Este foro es donde dice chat, dudas o consultas? ¿O hay otro apartado? Es que no, solo me salen previos. Mire, pues, ya que usted está ahí, era lo que les había dicho. Yo no había activado todavía el foro porque, pues, obviamente estábamos en clase, pero permítame. En unos 5 minutos había dicho, ¿verdad? Sí, porque como estaba aquí en la clase todavía no estaba habilitado para que ustedes lo puedan ver, pero ¿usted está en la sección A o en la sección B? Sección A. Bien, permítame. Voy a aprovechar de que usted está por aquí solo porque ahorita lo estoy habilitando para que usted me pueda decir si ya lo puede ver. Hágame favor de ver si ya está habilitado. Va, solo a dar refresh para que me salga. Refresquese ahí. Ya sale el foro. Muy bien, perfecto. Ese es el foro que pues necesito que sea donde ustedes puedan realizar esta tarea, y ya realizando esta tarea, que es la otra parte que les decía que complementa el listado de asistencia del día de hoy. Con eso terminamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado, espero que no hayan quedado muchas dudas, que no haya sido muy confuso y que no se hayan dormido. Entonces, si no hay ninguna otra preguntita, nos estamos viendo a esta misma hora por este mismo canal el próximo miércoles. Y pues a todas las compañeras, espero que las traten y las apapachen muy bien en su día. Pasen un muy feliz día, jóvenes. Que estén todos muy bien. Gracias, doctor. Feliz Gracias, día. doctor. Feliz día.